Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos a nuestro querido Padre Powell Sass con su espacio Vivir por el Espíritu. Llena mi vida, llena mi alma. En Cristo comenzamos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu gran fidelidad, por regalarnos otro día más en tu gracia y bendición. Te pedimos por todos nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios y ponerlo en la práctica para que nos defiendas en nuestra lucha contra la maldad y el espíritu maligno. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, qué emoción, hermanos, ya regresé de Polonia, bendito sea Dios, la misión cumplida. Junto con mi hermano celebramos la boda de mi papá y mi mamá. Bendito sea Dios que todo fue bien. Mi padre estaba bien, pues es bien enfermo, pero pasó por toda la misa. Cambiaron los votos y ya ojalá que está preparado para la Santa Muerte. Entonces pienso que este tiempo que pasé en Polonia fue maravilloso para mi vida espiritual. También tuve una oportunidad de caminar a un santuario de la Virgen María de nuestra región en Polonia con todos los sacerdotes de mi parroquia y los parroquianos. Fue estupendo, un retiro en el camino, caminando 22 kilómetros. Entonces, aquí estoy ya pasando por la domingo y aquí en la parroquia, mi vicario parroquial, Padre Manuel Lucero, de Argentina, se fue a Argentina para arreglar sus cosas inmigratorias. Tiene que cambiar la visa y todo eso. Entonces ahora estoy otra vez solito en la parroquia, pero con la ayuda del Señor y con su santa gracia también tuvimos un fin de semana fuerte en las bendiciones del Señor. Es interesante que este domingo íbamos a hablar de esto, precisamente de esta palabra de domingo que el Señor nos ha dado de perdón y perdonar. Padre Michał, mi amigo polaco que tiene 2 parroquias aquí en Washington, estaba predicando la necesidad de perdón y pedir perdón, perdonar. Y uno de los parroquianos se levantó y salió de la iglesia y él pensó a sí mismo, ¿qué yo dije? Pues estaba solamente hablando del Evangelio, no pienso que no ofendía a nadie. Y así se preocupaba de esto y al final de la misa este hombre que salió regresó y dijo a Padre Michał que gracias a esta predicación él sintió llamado para perdonar a su papá y llamó a su padre y se pidieron disculpas y se reconciliaron. Entonces qué bonito, qué fuerte testimonio de perdón, ¿no? Entonces hoy también vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo a pasar por todas estas lecturas que el Señor quiere que escuchamos otra vez. Entonces, la primera lectura del domingo fue la lectura de Sirácides, Eclesiastes, y que dice, cosas abominables son el rencor y la cólera, sin embargo, se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante
¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pida a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por lo alto las ofensas. Palabra del Señor. Entonces, esta es la primera lectura del domingo y vamos directamente a Evangelio. En aquel tiempo, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se lo arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, los verdugos para que no lo soltarán hasta que pagará lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Entonces, unas palabras fuertes que recibimos, pero tan importante en esta época. Tan importante esta época. Porque se ve más y más en el mundo que perdón no exista. Es interesante que las leyes que están pasando en el mundo, de una perversión, de una desgracia, pero el mundo no perdona. Y pues, de un modo tenemos un liberalismo catastrófico y rigorismo otra vez. Entonces promueven las cosas malas, pero el que comete estas cosas lo castigan sin perdón, sin escrúpulo, ¿no? Entonces miramos que el mundo está sometido en un hoyo que nadie se comprende a nadie. Estamos en la época a donde hay crisis de personalidad, crisis de humanidad. Y como Juan Pablo II siempre hablaba en sus sermones, el hombre no puede conocerse sin Cristo, no puede comprenderse sin Cristo, sin Jesús. Entonces, no solamente que tenemos crisis de fe, crisis de conocimiento de Dios y su ley, pero tenemos más grande crisis de humanidad, que la gente ya no quiere pues ni siquiera conocerse a sí misma. Y en esta crisis de ser, de humanidad, de confusión, la gente se equivoca tanto que ahora están mirando las cosas como entrar en su realidad.
Y en esta confusión de la realidad, ahora ni siquiera uno quiere decir quién es hombre, mujer, es una confusión total. Y pues como dice el Señor en la primera lectura, y con esto uno puede comprender un poco la historia del mundo, ¿no? Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas, ¿no? Da un abrazo que camina, ¿no? A un lado apoyándose en rencor y otro a cólera. Y esto que destruye el espíritu de uno, ¿no? Y pues, y el rencor y cólera son los atributos de una persona que se llama demonio, Satanás. Entonces fíjense que él, ¿no? Como dice San Juan, que el demonio solo busca la manera como destruir, dividir y matar. Esto es el espíritu maligno. El Señor crea y recrea y el demonio destruye la creación. Y se ve esto bien claro en esta época, con todas las guerras que ya sabemos, con toda la guerra contra la vida, contra la familia, contra el género humano, contra la naturaleza humana, contra identidad de una persona, contra los matrimonios, contra los sacerdotes, y esto se ve esta batalla fuerte y fuerte, más fuerte, que se miran las miradas, ¿no? Porque yo estaba vestido en mi sotana en Polonia, andando por la calle, y mirando las miradas de las personas hacia la ropa sacerdotal, ¿no? En la sotana, porque en la sotana uno no puede esconderse, ¿no? Porque tiene una sotana larga hasta los zapatos, entonces esto se ve. Este odio que la gente mira a la iglesia como una regulación, una pues manifestación del odio contra la humanidad. Porque el mundo dice que se puede hacer todo y la iglesia dice que algunas cosas no son buenas para la persona. Las cosas, el pecado que destruye a la humanidad, el pecado que destruye a la persona. Y por eso este odio y la violencia que salen a través del demonio atacan el espíritu de la verdad, ¿no? El espíritu de liberación, el espíritu de Cristo. Porque el único que espíritu que da la vida es Cristo, ¿no? Y Cristo se manifiesta como yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Esto como Cristo habla de sí mismo. Camino, la verdad y la vida. Entonces fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay camino. Y fuera de Cristo no hay verdad. Y por eso se ve en todas estas ideologías que tenemos en el mundo, falta de la verdad. Y si uno quiere decirte la verdad, precisamente te conviertes en un enemigo, ¿no? Porque estás entrando contra el pensamiento de la persona y te conviertes rápidamente en enemigo. Y pues nosotros tenemos la respuesta a todo el sufrimiento del mundo. Regresan a Cristo, regresan a Dios y encontrarán la paz, ¿no? Y por eso dice también sabiduría, Siracide de Eclesiastes, dice, perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados, lo igual, ¿no? Y si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Entonces en esto se ve más claro, ¿no? El sufrimiento del mundo, porque no se puede perdonar sin ayuda del Señor. Fuera del Señor no se puede perdonar, porque el perdón no depende de nosotros. El perdón es don. Esta palabra española me gusta. Perdón, es el don de Dios. Entonces yo no puedo exigir a alguien que me perdona, porque si el Señor no lo ilumina, el Señor no le da fuerza para perdonar. Y el perdón es gratis, porque el Señor nos ha perdonado en el momento que todos estamos bajo del poder de la muerte, ¿no? Y el Señor nos liberó de esta esclavitud, que nos ha regalado la vida eterna.
Si yo tengo la vida eterna, mi vida no depende de otra persona, de la opinión de otra persona, sino mi vida depende de Dios. Y esto me da ánimo. Mi ánimo no depende porque tengo 10 amigos y me van a defender. O tengo algunos parroquianos que me aman y me invitan a comer con ellos después de la misa, ¿no? Mi naturaleza, mi fuerza depende de la fuerza de Dios en mi debilidad. En mi, a mi debilidad de pecador. Entonces, cuando estoy pensando mal, cuando estoy juzgando, cuando me estoy frustrando, es mi naturaleza. Yo necesito a Cristo para que me da su naturaleza. Y por eso yo vengo el domingo a celebrar la misa y participar en la misa, porque yo necesito la gracia del Señor, yo necesito ayuda del Señor, yo necesito su naturaleza. Y por eso tan importante fue este matrimonio de mi padre y madre, porque pobrecillos, ellos no pudieron amarse y perdonarse sin fuerza del Espíritu Santo en el sacramento. Entonces, claro que pasamos en nuestra casa por muchos problemas, por mucha violencia y por mucho odio en el principio, cuando mis padres no estaban viviendo en la gracia del Señor, hasta que decidieron no vivir en este matrimonio blanco primero y después casarse por la iglesia, porque ahora tienen infusión del Espíritu Santo de la vida sacramental, ¿no? Entonces uno no puede exigir de la gente que está fuera de la iglesia, porque la gente fuera de la iglesia no piensa como nosotros. Ellos piensan ya que lo que piensa por ellos YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, no, ahora no hay ningún conocimiento, solamente unas frases que se saca todo de contexto, ¿no? Y vivimos así como sacamos de toda predicación de Juan Pablo II, no tengan miedo. Él dijo más que esto. Pero sacamos algunas frases y ya conocemos toda la enseñanza de Juan Pablo II. Ustedes no se dan cuenta cómo este hombre estaba sufrido, porque estaba diciendo la verdad. Cuánta gente quería que él cambie la enseñanza de la iglesia, la enseñanza del matrimonio, la enseñanza del sacerdocio, ¿no? Tantas enseñanzas modernas liberales, y él estaba como la roca, como Pedro, fiel a la verdad, ¿no? Entonces es importante, y pues el sentimiento no puede entrar en esto, que yo me siento que alguien no se siente bien. Pues para mí es importante que alguien no se siente bien, pero que está seguro en el cielo. Y por eso estoy diciendo la verdad, no porque yo tengo un placer que alguien se siente mal. No, absolutamente. También yo estoy esperando que alguien me corrija a mí, ¿no? Cuando es necesario, que alguien me dice la verdad que duele, porque yo quiero ir al cielo, esto es mi propósito, yo quiero estar con el Señor para siempre, en su presencia. Y yo sé que tengo que estar en el proceso de la conversión. No solamente utilizar que misericordia, 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 porque sí, el Señor es misericordioso, pero yo también no puedo utilizar solamente esto, que me voy a pecar porque el Señor es misericordioso. No, propongo firmemente con ayuda de gracia no pecar más y alejarme del pecado. Esto es la verdad, ¿no? Y esto es la verdad. Y no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede servir a los dos señores, porque se ama a uno y se odia a otro, se acerca al otro, ¿no? Y por eso esta lectura del Evangelio me llama a la conversión, muchísimo, ¿no? Ayer estaba pensando, ¿no? Que realmente en mi oración de la noche, y dónde yo estoy, ¿no? ¿Dónde está mi actitud? ¿No? Porque al frente de este Evangelio podemos tener solamente dos actitudes. Puede ser el siervo número 1 o siervo número 2. No hay ninguna parte en este Evangelio que tú puedes tomar la dirección, porque nosotros no somos reyes en este sentido de Dios, ¿eh? Entonces tenemos dos opciones. Opción número 1, eres siervo número 1 o siervo número 2. Y muchas veces yo me veo a mí mismo que soy siervo número 1, porque el Señor me ha perdonado muchísimo y todavía estoy juzgando.
Y cuando estoy juzgando, cuando estoy poniendo la opinión contra el prójimo, esto significa que todavía no estoy consciente, ¿no? de mi pobreza, ¿no? Que cómo puedo exigir yo si el Señor me ha perdonado tanto. Y es una maravilla, ¿no? Porque si me siento seguro, y gracias al Señor que Dios me da una corrección en este sentido, que cuando me siento seguro realmente caigo en el pecado. Y bendito sea Dios, porque es la única medicina que me puede abrir los ojos. Bendito y alabado sea mi Señor, ¿no? Para formar en mí una nueva criatura, una criatura humilde, simple, sin arrogancia. Recordarme siempre de mi pecado, de mi debilidad, para que no juzgara a los demás. Y por eso la segunda lectura de carta de San Pablo a los Romanos dice: hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muera para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estamos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Y esto es la respuesta para todos que tienen miedo, para todos que juzgan, para todos los débiles, para todos los desgraciados. Esta es la respuesta. Cristo, la única esperanza nuestra, el que murió y resucitó. Y por eso siempre me llamó atención este canto del Kiko Argüello, del Camino Neocatecumenal, resucitó, porque ahora se canta en todas las parroquias, ¿no? Ya está ni siquiera en flor y canto, un canto que cada uno puede cantar en la iglesia, ¿no? Pero cuando yo vine a las catequesis la primera vez en 1992, un muchachito de 14 años, y escuché esta canción, me tocó mucho. Porque hay una parte que dice: alegría, hermanos, porque si hoy nos queremos es porque Él resucitó. Claro, porque yo puedo amar a la persona porque no tengo miedo, que estoy libre, porque Cristo ha resucitado, porque Él rompió todas las cadenas que nos dividieron, porque Él sanó mi historia de mi papá, de mi mamá, de su vida. Él hace una historia santa y no se equivoca. Y todas las cosas, ni siquiera que nosotros no comprendemos en nuestra vida, la historia dura, que se parece como ya pasamos por el infierno, esta historia fue un plan de Dios. Y que vivimos hoy en el Espíritu Santo es porque Él resucitó. Fíjense, si Jesucristo no murió en la cruz, pero Él murió, entró, fue defraudado ni siquiera por sus propios amigos, por sus propios discípulos, solo a solo entró en la misión de Dios. Los únicos dos que se quedaron frente de la cruz fueron los más grandes pecadores, ¿no? Esta María tan cerca, porque el Señor perdonó mucho sus pecados. Y la Virgen María sin pecado concebida, y San Juan, que se apoyaba en la Madre, estaba bien cerca de la Madre Santísima. Tanta gracia, no todos los batallones, hermanos, ¿no? Que estamos tan privilegiados de estar en la compañía de Madre, a andar casa a casa con la Virgen Santísima, rezando rosario. Qué gracia, hermanos, tenemos, privilegio, ¿no? No es nuestro trabajo, es un privilegio de ser hijo de María. Tenemos que dar gracias y bendecir al Señor por este don que el Señor nos ha dado, que somos hijos de la Santísima Madre. En el mundo que hay crisis de padre y crisis de madre, nosotros somos junto con nuestra mamá, ¿no? Y al frente de la cruz, la Virgen María como una torre, mirando a su Hijo, glorificado en la cruz, en sufrimiento salvífico que cambió la historia del mundo, recreó todo. Lo que pasó en el árbol en paraíso, el Señor en Edén, la destrucción de la vida humana por la envidia del demonio, en el árbol prohibido, en el árbol de la muerte, Jesucristo muerto y resucitado, en el árbol que da la vida, la única esperanza nuestra, la cruz.
Y por eso la semana pasada estábamos celebrando las fiestas más importantes en la historia. La exaltación de la cruz de Cristo y la Virgen Santísima Dolorosa, la Virgen de Dolor. Esta es nuestra única esperanza, hermanos, no hay otra. Alegría porque si hoy nos queremos o porque Él resucitó. ¿No? Y por eso yo puedo perdonar a otra persona, no porque soy bueno, no porque soy, sino porque Cristo me perdonó a mí. Y si me recuerdo de esto, que Cristo me ha perdonado, ¿cómo yo no puedo perdonar? Por eso tenemos este canto, en el flor de canto que cantamos, no, amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Porque es fácil decir yo te perdono, yo te amo, pero la palabra suena diferente como movimiento del Espíritu. Y por eso Jesucristo viene a nuestra ayuda, a nuestra libertad. Esta palabra que nos dice no es para ponernos en crisis, en depresión, porque yo soy, no. Si tú descubres hoy, hermano, que tú eres el servidor número 1, bendito y alabado sea Dios, porque ya estás en el camino de salvación, porque te puedes arrepentir, porque puedes decir realmente, sí, Señor, yo soy aquel. Que cuanto tú me perdonas, yo voy y estoy buscando más culpables. Pero ayúdame, Señor, con tu gracia. Ayúdame, Señor. La verdad nos salva. La verdad es la humildad. Porque el siervo bueno es el siervo elegido por el Señor, por su gracia, por el Espíritu, que viene de escuchar del Evangelio. ¿No? Y para convertirme, yo tengo que escuchar la verdad de mi vida. Tengo que encontrarme al pecador. Y después puede regresar el camino. A ver que la misericordia y poder de Dios. Porque el Señor hace todo santo. Es una maravilla, ¿no? Que el Señor hace. Una bendición profunda, ¿no? Y por eso también, como siempre estoy diciendo, tenemos que, hermano, regresar no solamente de leer la Biblia, que es importante, pero también leer la vida de nuestros santos, porque esto te da ánimo. Los santos que cambiaron la vida no por su propia elección, sino porque el Señor les ha dado esta posibilidad por la gracia. Y esto nos da fuerza para seguir adelante, fuerza a encontrarse en el camino de la paz, que es de Cristo. Entonces, regresando a este Evangelio, ya que escuchamos en este Evangelio, que viene Pedro a Jesús y le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? No, y da la respuesta, pregunta y da la respuesta. Y Jesús no solamente 7 veces, 70 veces 7. Entonces, 7 en el lenguaje hebreo significa el número infinito. Y el Señor lleva este número infinito a un infinito de infinito. 70 veces 7. No hay límite a perdonar. Como dice la palabra de Dios también, que un hombre santo, un hombre sabio cae 7 veces, o hombre recto cae 7 veces y se levanta 7 veces. ¿No? En nuestro camino, el Señor nos perdona sin límites, pero de cada caída uno puede aprender algo, ¿no? Y por eso es importante este diálogo con Cristo, diálogo con el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y como hoy, del Evangelio de hoy, un centurión romano dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, porque soy también un hombre de autoridad, y todos mis soldados me obedecen. Diga una palabra
y mi siervo se sanará. Y el Señor dice, ninguno en Israel encontré esta fe. Claro, esta fe. Porque uno puede perdonar solamente cuando tiene la vida eterna. Ya no tiene que exigir de las otras personas. Porque ya tiene la vida y nadie le quita la vida. La vida brota en él para la vida eterna, ¿no? Como Jesucristo dijo a la samaritana, si tú sabías con quién hablas, le pedías y él te daría el agua que nunca se acaba. Y esta agua es el Espíritu Santo. Abogado, el que nos defiende y defiende a los demás. Y por eso el anuncio del Evangelio tiene que ser siempre apoyado en la existencia, en testimonio de la persona. Porque si el Señor ha obrado conmigo, así también puede obrar contigo. Y por eso muchas predicaciones de San Pablo, él dice, yo no soy digno ser apóstol de Cristo, porque ha matado a los cristianos. Él dice, porque yo estaba haciendo mal, pero por la gracia de Dios soy quien soy. El ejemplo. Y si alguien escucha y dice, pues si esto pasó con Pablo, esto puede pasar también conmigo. Si Pedro negó a Cristo 3 veces y cambió totalmente después de recibir del Espíritu Santo, también esto puede ocurrir conmigo. Si esto pasó con Ignacio de Loyola, con San Francisco y con tantos santos. Que el Señor construya la iglesia. Y tú eres uno de ellos, hermano y hermana, que estás escuchando ahora. Tú estás en la historia, este siglo XXI, a ser un santo, una santa, en medio de una cultura perversa, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente vea que Cristo ha resucitado. Esto es la santidad, no es para mí, para que yo me siento bien, sino es para servicio a construir la iglesia, ¿no? Así, ¿y cuándo somos santos? Cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Le doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se aman los unos a los otros como yo les he amado. Y esto no es nuestra naturaleza, es naturaleza de Dios. Entonces, Señor, ten piedad de mí. Ayúdame, Señor, porque soy un pecador. Que tu Espíritu Santo entre a mi corazón, mi alma. Señor, te necesito. Bendito y alabado seas tú. En mi miseria, en mi pobreza, Señor, ven, ayúdame. Porque me pierdo, estoy perdido sin ti. Ayúdame, Señor. Ayuda, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Y entra el Espíritu Santo y te da la posibilidad de amar y perdonar y pedir perdón. Porque qué difícil es pedir perdón. Madre de mi corazón, qué difícil. Uno tiene que humillarse. Por eso tenemos tanta crisis de confesionario, ¿no? Los que no se confiesan son aquellos que miran los errores de los demás y no pueden mirar a su error, a su pecado, porque tienen ojos cerrados a sí mismos. Es bien fácil para mí mirar los pecados de mis parroquianos, de mi obispo, de mi compañero sacerdote, de mis hermanos de comunidad. Qué fácil. Para mirar mi propio pecado, qué difícil, ¿no? Y por eso necesito al Espíritu Santo. Y pasa lo que pasa. ¿Y qué pasa? Un día el rey decidió poner las cuentas con sus servidores. Y se sentó y hizo su trabajo de ajustar cuentas. Y el primero que le presentaron lo debía muchos millones, que es interesante porque en la palabra en inglés solamente dice que lo debía mucho. Y cuando uno escucha muchos millones, ya ponga mucha atención, porque muchos millones a muchos millones, especialmente cuando uno habla muchos millones de dólares, ¿no? Porque pues, muchos millones de pesetas no vale tanto como muchos millones de dólares, ¿no? Entonces, de dólares. Pues ahora los ojos se abren y los oídos están bien abiertos, ¿no? Y
Y como no tenía con qué pagar, porque ¿qué tenemos de pagar? Dígame, ¿cuánta plata tú vas a pagar por Cristo por una gota de sangre suya que gastó en la cruz? Dígame, ¿cuántos millones va a pagar? No hay ni cifra, no hay número que podemos pagar por la salvación, ¿no? Y al primero que le preguntó, había muchos millones, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. Y en este acontecimiento, en esta situación, ay, que se mueve el corazón, porque ahora voy a perder a mi libertad, la libertad de mi mujer, la libertad de mis hijos, y pierdo todas las posesiones que estaba trabajando duro por tantos años. Pues cuando el cuchillo está en el cuello, hay que hacer algo, ¿no? Y se tira arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, qué oración, hermanos, qué oración tan profunda, ¿no? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Todo, dice. Interesante. Y el Señor sabía que no hay nada que podemos pagar, porque no tenemos tanto dinero para pagar a esta libertad, que tenemos libertad del demonio, libertad del pecado, que el Señor nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Entonces el Señor le dijo, yo te doy una nueva vida gratis, vete ya, sé libre con tu mujer, con tus hijos, disfruten la vida, ¿no? En vuestra posesión, comen, no, disfrutan y alaban a Dios, dicen gracias Señor porque nos ha liberado. ¿Y qué pasó? Directamente cuando terminó la conversación, cuando fue perdonado por todos sus pecados, por todas sus injusticias, salió y encontró otro servidor. Agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págamelo. Y el compañero lo mismo, se puso de rodillas y lo rogaba, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escuchar. La conversión viene de escuchar. Fíjese que el Señor escucha. El Señor siempre te escucha. Papa Francisco dice, el Señor nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Él dijo así en su segunda homilía de Papa. Ten paciencia conmigo y te lo pago. Pero él no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió al cárcel hasta le pagará la deuda. Que es interesante también por cómo puede pagar la deuda en cárcel. Pues el cárcel se sienta y no se hace nada, ¿no? Entonces, ¿cómo puede? No tiene ni sentido, ningún sentido. Pero ya vaya. Entonces, no lo escuchó. No lo escuchó. Cuando uno cierra el oído, ya no hay conversión. Cuando uno solamente piensa a través de sus emociones, de su cólera, de su angustia, y cierra el oído a la palabra de Dios, a la palabra de los hermanos, ya no hay conversión. Ya uno no puede convertirse. Y para que el Señor la ayuda, le pone en el purgatorio, que así dice. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolarizado, le entregó a los verdugos para tortura. Y esto se llama purgatorio, para que se purifica todo, a encontrar el amor de Dios. ¿No? Porque si yo recibo este amor, yo tengo que dar este amor. Yo vivo por el amor. El amor es compasivo. El amor no se recuerda de mal. El amor disculpa todo. El amor es paciente. ¿No? Pueden leer la carta de San Pablo a los Corintios que dice que es amor. Y amor es Dios. Entonces, hermanos, si no tenemos este amor, piden y reciben, tocan la puerta. Invitan al Espíritu Santo, invitan al Señor, porque Él está afuera. Él toca la puerta. Como dice Apocalipsis, yo estoy afuera y toco la puerta, y si alguien abre la puerta, yo entraré y comeré con Él.
la comida, que es la Eucaristía. Y en esta Eucaristía Él comparte con nosotros su existencia, su naturaleza, su poder, el poder del amor. Lo que comes, te conviertes. Si comes el amor, te conviertes en el amor. Entonces, alegría, hermanos, porque si hoy nos queremos, es porque Cristo ha resucitado y nos ha enviado Espíritu Santo, el Espíritu Santo del amor. A Él honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Padre poderoso, poderoso mensaje que definitivamente toca nuestros corazones. Y ese hermoso testimonio con el que inició, pues definitivamente cómo no va a tocar nuestros corazones, especialmente si tenemos algo que perdonar y la palabra de Dios nos impulsa a ese perdón. Y si toca nuestro corazón en la palabra, pues siempre vamos a abrirnos a ese perdón, a ese perdonar y a ese recibir perdón y reconciliarnos, como sucedió, ¿verdad?, con ese feligrés que sale de la misa porque sabe que necesitaba perdonar y pedir perdón a su papá. Eso fue poderoso, Padre, y cuántos, pues poco a poco vamos también haciendo lo mismo, vamos a través de la palabra de Dios transformando cualquier sentimiento que llevamos y que no es agradable a Dios. Sí. Y también, como dice San Juan, ¿no?, que el Espíritu Santo vino a dar testimonio de nuestra naturaleza, para que miramos la vida en realidad, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo nos toca, miramos todo en la realidad de Dios, ¿no? Que necesitamos la gracia de Dios. Y esto crea en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza de un servidor humilde como la Virgen María, ¿no?, llena del Espíritu Santo, siempre en servicio al prójimo, ¿no? Recibió el Espíritu Santo y la primera cosa que hizo fue a las montañas, a la Judea, a servir a su prima Isabel, ¿no? Acción, ¿no? Recibió y puso este talento al servicio de los demás. Bendito sea el Señor. Y así también nos corresponde a nosotros si queremos ser verdaderos cristianos y dar ejemplo. Yo comentaba, Padre, hace un momentito que muchas veces en la vida, en lo que creemos decir que creemos y en la vida práctica hay una incoherencia. Muchas veces, por ejemplo, decía un sacerdote que cómo es posible que te llames católico y cuando va a la urna a votar, vota como un ateo. ¿Qué le parece, Padre, esa frase? Exactamente. Esto es la verdad. Así es. Que Juan Pablo II siempre decía que cuando uno está tomando las decisiones en la vida política, tiene que siempre tener en pensamiento la vida de la persona, la dignidad de la persona, familia, respeto y el amor, ¿no? Y esto se ve bien claro ahora. Exacto, bendito sea el Señor. Bueno, los hermanos que quieran compartir alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que nos ha traído el Padre Paul Sass en este día, pues les esperamos, la compartan y así dialogamos estos minutos que nos quedan con nuestro querido Padre Paul Sass. Padre, bueno, yo antes de entrar a leer los comentarios de nuestros hermanos y preguntas que tengan, quiero darle las gracias por habernos dedicado esos minutos desde Polonia la semana pasada. Qué minutos más hermosos y bien aprovechados, pues con esos mensajes que, bueno, los dos, tanto su madre como su padre, pero especialmente su padre, nos dirigieron con tanto amor y con tanta naturalidad y serenidad que se le escuchaba hablar, que aunque claro, usted nos traducía, no entendíamos el idioma, pero se sentía no solamente el mensaje que comunicaba, sino también con la naturalidad con que se expresaba, bendito Dios, para comunicarnos ese mensaje que usted nos compartió de parte de sus padres.
Pues yo pienso que también para ellos fue también un momento de dar testimonio y bendecir a Dios por la fidelidad, ¿no? Y se miraba bien, especialmente en esta Eucaristía que tuvimos, porque también vino mi párroco, mi hermano, y tres de nosotros celebrando la misa, la fragilidad humana y cómo el Señor toma la posesión de fragilidad y pobreza. No, mi papá ya no necesita, pues necesita a los pañales como los niños, porque ya no aguanta. ¿No? Y fue interesante que durante la misa teníamos que esperar como 5 minutos en silencio, porque mi papá tenía que salir al baño antes de la consagración. Y tres de nosotros, el párroco, yo y mi hermano, así en silencio, al frente del pan y vino, esperando que regrese, ¿no? Entonces, ¿no? El Señor realmente hace unos milagros profundos y para todos, ¿no? Pues muchos hermanos que vinieron también de mi comunidad de neocatecumenal y de comunidad de mi madre, para ellos fue un buen testimonio y después cuando hablamos, ¿no? Como el Señor tocó a cada uno diferente. Bendito sea el Señor. Fue hermoso y gracias por usted compartir con nosotros esas historias, esas realidades que son un gran testimonio para nosotros y sobre todo para los que han estado luchando por su sacramento, por su matrimonio sacramental, que estoy seguro que esa experiencia compartida de su familia con nosotros va a animar, ha estado animando a muchos. Bendito sea el Señor. Bueno, Padre, tenemos por aquí una hermana que en anónimo dice lo siguiente. Gracias, Padre, por su reflexión. Necesito mucha oración. No he podido perdonar el asesino de mi hijo y ya son 10 años cargando con este rechazo, odio y rencor en mi corazón. ¿Qué me puede ayudar a perdonar? Pues lo más importante, hermana, porque claro, yo no puedo decir porque no tengo corazón de madre, yo tengo corazón de padre. Pero con madre es un poco diferente porque ustedes tenían vuestro hijo por 9 meses bajo su corazón, entonces ya mucho que está adentro, ¿no? Pero fíjense que la Virgen María también perdonó a los asesinos de su hijo, ¿no? Y Jesús de la cruz a todos sus asesinos decía, Señor, perdónales porque no saben qué están haciendo. Si el Señor lo iluminó en este momento, que están matando al Hijo de Dios, por seguro no lo mataron. Estaban cerrados. Y también con mucha gente, porque mucha gente actúa por el amor al dinero, por el amor a este mundo y hacen daño a los demás. Lo que te puede ayudar, ¿no? Que esta persona que hizo este daño a tu hijo, que ya no puede regresar la vida, porque tomó la vida de tu hijo, pero también pensar de su historia, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Cuánto daño lo hicieron cuando él era niño? Los abusos que pasó, no sé. Para que una persona haga la maldad de tan clase a matar a otra persona, el sufrimiento tiene que ser grande, ¿no? Y con esto, ¿no? Con esto muchas veces uno pierde. No, pues a mí no me vale la vida y para qué me vale la vida de los demás, ¿no? Así me hicieron daño, entonces yo voy a hacer el daño a los demás. Y yo pienso que con tu perdón, el perdón es importante para vos, no para él, ¿no? Para que usted se libera, ¿no? Que usted deja el juicio a Dios, ¿no? Señor, yo sé que me duele mucho, que yo no puedo, pero yo con tu ayuda me libero, ¿no? Libérame, Señor, de esta esclavitud, ¿no? Y vas a ver que este don de perdón que viene del Señor va a ser una obra estupenda en la vida de toda tu familia, de tus hermanos y hermanas en Cristo y también esta
joven o adulto que hizo este daño a tu hijo. Bendito sea el Señor, así es, bendito sea el Señor. Seguimos inmediatamente con otro, esta vez un hermano que pregunta, también anónimo padre, dice, ¿y qué usted opina de la gente que dice, yo perdono pero no olvido? ¿Hay verdadero perdón sin olvidar? Exactamente, esta es nuestra naturaleza humana, ¿no? Yo te perdono, pero no me olvido. Y con esto también decía el ejemplo de Santa Margaret Alacoque, que tuvo la visión del Sagrado Corazón de Jesús, y el Señor le pedía que se hace una fiesta del Sagrado Corazón, y se hace el primer viernes de mes, y todo eso, usted ya sabe. Y ella fue a hablar con el obispo, y el obispo dijo, pues sabe que tantas monjas tienen visiones de los santos, de los ángeles, de la Virgen, de Jesús. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que Jesucristo realmente se aparezca a ti? Entonces, fíjate, voy a escucharte si en la próxima aparición vas a preguntar a Jesús qué pecado ha confesado el obispo en su última confesión. Entonces así apareció Jesús y dijo, ¿y cómo está, Margaret? ¿Ya tenemos esta fiesta o no? Sí, el obispo me va a escuchar si me dices cuál fue el pecado que él confesó en la última confesión. Y el Señor Jesucristo decía, no me recuerdo. Entonces el Señor nos perdona y se olvida, porque esto es el perdón. Y en este sentido, hermanos, necesitamos la gracia divina para perdonar y olvidar. Esto es divino. Perdonar así, como decía, yo puedo decirte, yo te perdono, pero no te apareces aquí, ¿no? Ya quédate donde estás, ¿no? Si no te veo, está bien, ¿no? No. A perdonar divinamente, como Jesucristo en la cruz, Señor, perdónalas porque no saben qué están haciendo. Un cristiano siempre excusa, ¿no? Busca la excusa. Que es como el Espíritu Santo, abogado que excusa, ¿no? No condena, sino está buscando algo positivo. Wow, qué poderoso está eso. Gracias, Padre. Bueno, continuamos con nuestra hermana Isabela Álvarez, que nos comparte un testimonio, Padre. Dice, buenas tardes, Padre Pablo, qué hermosa reflexión. Solo Dios día a día me ha sanado el corazón y sé que lo seguirá haciendo. El perdonar, dice, ha sanado el corazón y sé que lo seguirá haciendo. El perdonar me ha sanado y liberado. Ahora me siento en paz y feliz. Dios lo ha hecho en mi corazón y ha sido Él. Y estoy tan agradecida con Dios porque tanto se lo había pedido que me sanara mi corazón, que ya no quería sentir odio. Y lo hizo el Señor, lo hizo. Hemos compartido con el papá de Cris que yo me sorprendo como el Señor actúa. Bendito Dios. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias por este testimonio. Y el Señor va por seguro continuar más y más. Amén. Definitivamente, bendito sea el Señor. Y bueno, tenemos por aquí otra hermana que comparte con nosotros también un anónimo y dice, gracias Padre por su reflexión. Siento gran motivación para perdonar, pero me aconsejaron que si perdonaba debía ser precavida y no volver a confiar igual que antes. ¿Qué usted opina? Pues hermanos, yo opino así, como dice la palabra del Señor, maldito sea el hombre que confía en otro hombre y aparte su corazón de Yahvé. Esta es la palabra de Dios. La única persona que podemos confiar es Cristo. Yo no puedo confiar a mí mismo, ni Papa, y amigos. Y pues la confianza solamente con el Señor. Y si tienes confianza con el Señor, vas a tener confianza con todos. Así me parece. Wow, gloria a Dios, poderoso e interesante. Y seguimos glorificando a Dios en este día y tenemos otro anónimo.
Dice, Padre, mi problema es con mi padre. Nunca lo he podido perdonar porque nos abandonó cuando éramos pequeños y jamás nos volvió a buscar ni ayudar en nada. Ahora, enfermo, regresa con nosotros y aunque lo hemos recibido, yo no he podido acogerlo como quisiera porque llevo en mi corazón un gran dolor por su abandono. Gracias por compartir con esto, es bien importante, claro. Entonces ves ahora que es imposible, ¿no? Que enfrente de esta situación eres impotente, ¿no? No se puede hacer nada, ¿no? Y esto es maravilloso, porque ahora puedes experimentar, si el Señor te da un sentimiento bueno a tu papá, vas a ver que esto sale de Dios, no de ti. Y estás ya en una victoria, porque Dios va a hacer algo que tú no puedes hacer. Especialmente también para sanar esta herida, porque es bien importante. Como nosotros miramos a nuestro Padre terreno, un Padre que nos dio la vida aquí en el mundo, también lo miramos a Dios. Siempre con los ojos de la vista que tenemos a nuestro Padre terreno, también con esto miramos a nuestro Dios. Y por eso esta herida tiene que sanarse, porque si te sientes abandonada por tu padre terreno, también el demonio puede utilizar esto, que muchas veces te sientes abandonada por tu Padre en el cielo. Y no puedes decir, Padre nuestro, que estás en el cielo con un corazón abierto porque tienes una duda. Y esto que me ayudó, Señor, a mí, porque yo tuve mucho odio contra mi papá por su violencia y con todo. Y ahora el Señor me empapó mi corazón, que estoy mirando a mi Padre, cómo hace el Señor la historia, ¿no? Porque yo realmente tenía un odio grande a mi padre. Y con la ayuda de la iglesia, ayuda con los catequistas, con la ayuda del Espíritu Santo, pude abrir los ojos y mirar a mi papá como también una persona que pasó por muchos problemas, ¿no? Él no nos abandonó físicamente, pero nos abandonó, sentimentalmente, que no nos dio abrazos y no nos dio así emocionalmente estaba absente de nuestra vida. Y ahora, a través de todos estos acontecimientos que pasamos en la familia, el Señor reconstruyó todo, ¿no? Y como decía antes, yo cuando estaba rezando, Padre nuestro que estás en el cielo, de joven, yo no sentía nada, así tenía una duda, ¿cómo el Señor puede ser bueno conmigo si mi papá no estaba conmigo? Y cuando nos reconciliamos hace mucho tiempo, porque nos reconciliamos exactamente en 2001, yo me recuerdo, julio 2001, en el apartamento de mi papá, cuando nos perdimos, cuando yo le pide perdón de corazón y él me pidió. Desde entonces yo estoy libre en mi relación con mi papá en el cielo, ¿no? Yo lo veo bien, estoy bien agradecido y ahora no tengo ninguna duda que me va a ayudar en momentos difíciles. Y es mi padre en el cielo. Entonces toma esta oportunidad, hermana, el Señor te ha dado un regalo grande, que ahora puedes mirar como Cristo a un enfermo, ¿no? Mira a tu papá como a Cristo en la cruz. Y ojalá que el Señor te dé el mismo sentimiento, que tú puedes regresar por la injusticia que fue dada a ti, una justicia de Dios, porque lo que hiciste a los más pequeños hiciste a mí. Mira a Él como a Cristo y el Señor te regala un perdón que vas a bendecir, alabar a Dios, no solamente en la tierra, pero también en el cielo. Wow, hermoso e interesante testimonio. Bueno, muchos testimonios hoy que van ayudándonos, ¿verdad?, a tomar la actitud y las decisiones correctas en nuestras vidas, especialmente la de perdonar. Bueno, padre, quedaba otra, más bien era un comentario, una reflexión, dice un hermano, así rapidito ya que se nos acabó el tiempo, dice, mi experiencia ha sido que un día le pedí a Dios que me ayudara a perdonar y poco tiempo después, sin darme cuenta, sentía que ya no había dolor en mi corazón y logré perdonar completamente. ¿Qué le parece, padre? Amén. Es así.
piden y reciben, Amén. tocan y la puerta se abre. Bendito sea Dios, gracias por este testimonio y ojalá que también muchos de nosotros les toque el corazón con oración y con pedir al Señor y logramos también este perdón para nosotros y para los demás. Porque Gracias. también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Exacto. Y algunos que no se perdonan, que se pegan toda la vida por algo que ha pasado. Y pues el Señor la perdonó muchas veces y uno no puede perdonarse a sí mismo. Entonces también sería un tema para otra conversación. Definitivamente. Gracias, Padre. Pues les invito a que termines con una breve oración y la bendición final. Dios Santo Todopoderoso, te damos gracias por el don de tu perdón y te pedimos que podamos también perdonar a nosotros mismos y a los demás como tú nos has perdonado, especialmente en esta hora de la divina misericordia. Dios Todopoderoso y Eterno los bendiga a todos y les da su copiosa bendición y su misericordia en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, y les esperamos el próximo lunes, si Dios quiere. Dios quiere. Amén. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.